La vicepresidenta de Venezuela afirma que no hay futuro para una oposición en el país suramericano que es manejada desde Estados Unidos y por el llamado Grupo de Lima. Los partidos que en su origen levantaron la bandera de los Estados Unidos, como Voluntad Popular, como Primero Justicia, hoy ni siquiera son partidos, no pudieron validarse como partido en el último proceso electoral, lo cual les demuestra a ellos que es una política que no tiene futuro, declaró el domingo Delcy Rodríguez, en una entrevista televisiva. Asimismo, destacó que el Grupo de Lima y Estados Unidos van de fracaso en fracaso repitiendo los mismos guiones para atentar contra los intereses de Venezuela. Hemos llegado a unos niveles tan indignos, como es que a un dirigente político venezolano lo dirijan desde Bogotá, o desde Lima, o lo dirijan desde Washington. Obviamente es vergonzoso cuando les dicen a esos políticos lo que tienen que hacer, lamentó Rodríguez. Sin embargo, manifestó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sigue llamando al diálogo a los sectores opositores. Todo está puesto sobre la mesa para que con cualquier sector opositor político, económico o social se mantengan todos los canales de comunicación abiertos, dijo. En alusión a la situación económica, Rodríguez anunció que, en los próximos días, el Ejecutivo dará a conocer nuevas medidas para combatir el dólar criminal. El pasado martes, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, prometió el apoyo continuo de Washington a la Asamblea Nacional Parlamento, de mayoría opositora, hasta que se restablezca la democracia en Venezuela. Esto después de que el presidente del órgano legislativo venezolano, Juan Guaidó, declaró el 5 de enero ilegítimo el segundo mandato de Maduro y dijo estar listo para asumir la presidencia interina de ese país. La Cancillería venezolana denuncia que Estados Unidos busca promover un golpe de Estado, fomentando la sedición de un sector de la derecha. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, arremete contra las políticas del gobierno de Ecuador presidido por Lenín Moreno contra los inmigrantes venezolanos. El presidente Lenín y su gobierno han incitado una persecución fascista contra los venezolanos en Ecuador, denunció el domingo el ministro venezolano de Exteriores a través de su cuenta en Twitter. Arreaza responsabilizó a las autoridades ecuatorianas de la seguridad e integridad de los venezolanos que se encuentran en Ecuador. En Venezuela viven miles de ecuatorianos y jamás han sido discriminados, indicó. El domingo el mandatario ecuatoriano ordenó la creación de brigadas para controlar la situación de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera, así como estudiar la creación de un permiso especial de ingreso en el país. Moreno no ofreció detalles sobre el tipo de brigadas que se crearán. Los migrantes venezolanos sufren distintos problemas en los países receptores como, por ejemplo, maltrato laboral y problemas de salud, situaciones que finalmente los obligaron a regresar a su país acogiéndose al plan de retorno del Ejecutivo venezolano. La decisión del presidente de Ecuador se produce tras un incidente lamentable, vinculado con un ciudadano venezolano, en el que murió una mujer ecuatoriana. La víctima, Diana Carolina, fue apuñalada en la noche del sábado por un venezolano en plena calle tras mantenerla 90 minutos como rehén y en presencia de agentes de la policía de Ibarra, en el norte de Ecuador. La ministra del Interior ecuatoriana, María Paula Romo, calificó el incidente de horror inaceptable y cuestionó la actuación de la policía. Tras los incidentes de xenofobia contra campamentos de venezolanos en Ecuador, el partido del gobierno de Venezuela anunció que pediría al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos una investigación en contra del presidente ecuatoriano por sus ataques al pueblo venezolano. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela anunció hoy que pedirá a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, investigar al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, al que acusa de mantener una conducta de odio contra los venezolanos en este país. Este partido, la Dirección Internacional, tiene que dirigir una comunicación a la señora Bachelet para que se abra una investigación al señor Lenín Moreno por estos ataques al pueblo de Venezuela en su territorio, dijo en rueda de prensa el primer vicepresidente de la formación, Diosdado Cabello. El también presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente reaccionó así al acoso que sufrieron algunos emigrantes venezolanos en la ciudad de Ambato luego de que un ciudadano de Venezuela asesinara el domingo a puñaladas a una mujer ecuatoriana embarazada con la que, aparentemente,
mantenía una relación sentimental. Tras el asesinato de la mujer, el presidente Moreno señaló en un comunicado que no sacrificará la seguridad de nadie, mientras que su gobierno ya anunció que pedirá el pasado judicial apostillado a los ciudadanos venezolanos que pretendan ingresar a Ecuador. El partido de Maduro consideró que estos ataques constituyen una violación a los derechos humanos de los venezolanos en Ecuador, y consideró como muy irresponsable que un jefe de Estado caiga en ese nivel y promueva el odio. Expresamos una condena absoluta a la conducta irrespetuosa de odio, generadora de odio, de xenofobia, hacia el pueblo de Venezuela de parte de quien hoy ejerce la presidencia del Ecuador, añadió Cabello. Según cifras de la ONU, cerca de 4 millones de venezolanos han huido en los últimos años de la severa crisis que atraviesa su país, la mayoría de ellos a naciones de la región. De este número, más de 220.000 venezolanos se reparten en la geografía ecuatoriana. Analistas hablan sobre una salida del régimen de Maduro por la vía constitucional. Este mes Nicolás Maduro asumió el poder en Venezuela hasta 2025, pero su nuevo mandato es desconocido por fraudulento por la oposición y medio centenar de países. Según analistas, un cambio político con base constitucional ahora parece posible en la otrora potencia petrolera. Hoy hay señales prometedoras para una transición democrática en Venezuela, dice Michael Sifter, director del Centro de Análisis Diálogo Interamericano. Soy realmente muy optimista, señaló Geoff Ramsey, subdirector para Venezuela de WOLA, un centro de investigación sobre Latinoamérica con sede en Washington. Por primera vez en muchos meses Maduro se encuentra a la defensiva, escribió el periodista Andrés Oppenheimer. Esta es probablemente la última oportunidad de Venezuela para resolver su crisis de manera legítima, constitucional y pacífica, opinó Moisés Rendón, experto del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales CIS. Porque los astros de la política y la diplomacia parecen haberse alineado para que ello ocurra, aunque el camino se vislumbre empedrado. La oposición parece haber encontrado finalmente una figura capaz de aglutinarla. Juan Guaidó, un ingeniero industrial de 35 años que desde el 5 de enero preside la Asamblea Nacional, el legislativo elegido en 2015 hasta 2021. Es casi como un renacimiento. La oposición ha emergido más unificada que nunca. Guaidó es todo lo que Maduro no es carismático, reconoce la gravedad de la crisis y apela a una base amplia. Es la nueva estrella política de Venezuela, dijo Oppenheimer sobre el diputado del Partido Voluntad Popular de Leopoldo López, en arresto domiciliario. El propio Guaidó mostró su juego el martes en una columna en el Washington Post. Llamó usurpador a Maduro y se dijo plenamente facultado y dispuesto a asumir la presidencia interina y convocar elecciones libres, como estipula la Constitución cuando se produce un vacío de poder. Lo que está pasando en Venezuela no es un golpe de Estado, destacó Sifter. La Asamblea Nacional y su actual líder Guaidó son totalmente legítimos, y tienen la ley y la Constitución de su lado. Lo que está menos claro, sin embargo, es cuánto poder tienen realmente. En las próximas semanas, eso se pondrá a prueba. Para restaurar la democracia, Guaidó dijo tener una hoja de ruta clara con miras a organizar nuevos comicios. Pero Guaidó no fue aún proclamado presidente interino, aunque el secretario general de la Organización de Estados Americanos OEA, Luis Almagro, ya lo llame así. No alcanza con que Guaidó simplemente se autodenomine presidente legítimo si en realidad no tiene poder, dijo Ramsey. ¿Qué necesita para tenerlo? El veterano diplomático Michael Matera, director del programa América de CIS, señaló 3 puntos clave. El apoyo de los militares, del pueblo venezolano y de la comunidad internacional serán esenciales para permitir que Guaidó asuma oficialmente como presidente y detente un cargo que ahora Maduro ocupa ilegítimamente, dijo. El apoyo de los militares, del pueblo venezolano y de la comunidad internacional serán esenciales para permitir que Guaidó asuma oficialmente como presidente. La Asamblea Nacional tendió esta semana un puente a las Fuerzas Armadas. Prometió amnistiar a todos los que apoyen un retorno al orden constitucional. Si se respetan las normas interamericanas no se puede reconocer a Maduro, insistió en un foro Almagro, instando a Venezuela a celebrar elecciones lo antes posible y prometiendo el total respaldo de la OEA para que sean todo lo claras,
transparentes y democráticas que sea necesario. La presión externa a Caracas ha venido creciendo desde la cuestionada reelección de Maduro en mayo pasado, pero se reforzó notablemente con la llegada al poder de la extrema derecha en Brasil. El flamante presidente Jair Bolsonaro coincide con su par estadounidense Donald Trump en que Maduro es un dictador. Bolsonaro, a quien Maduro llamó un killer en tiempos modernos, recibió el jueves en el Palacio de Planalto a Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, nombrado por la mayoría opositora del Parlamento. Un asesor de Almagro de alto rango estuvo presente. En paralelo, el canciller brasileño Ernesto Araújo se reunió con opositores venezolanos y representantes de Estados Unidos y del Grupo de Lima, un bloque de países americanos críticos de Maduro. Tras la cita, la Cancillería emitió en un comunicado sobre la disposición de Brasil de apoyar una presidencia interina de Guaidó. Aunque Maduro tiene algunos aliados, tanto en América Latina como a nivel mundial, la mayor parte de la comunidad internacional aclamaría una transición democrática en Venezuela, dijo Sifter. Sin embargo, llamó a la prudencia al aunar la presión externa con la interna, e instó a tener la certeza de que los militares, quienes ejercen el poder real, están seriamente comprometidos con una eventual transición. Este proceso debe ser manejado hábilmente y prestar mucha atención a los obstáculos que aparecen en el camino, subrayó.